Hola, hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Hoy vamos a hablar de un tema que les aseguro va a ser de muchísimo impacto para todos ustedes, como lo ha sido para mí, porque justamente me he dado la tarea de hacer investigación sobre este, pues, que se puede considerar un tema tabú y que indiscutiblemente ha llegado a causar, pues, varias, podríamos decir que problemas de incluso de controversias, ¿no? De aquellos que la apoyan, aquellos que están en contra, pero que indiscutiblemente pues han generado una expectativa muy particular y claramente algo que me ha llamado la atención es que una muy buena cantidad de la información que se ha hecho alrededor de este tema ha sido bastante sucinta o de alguna forma se nota un sesgo que pues, no nos permite tener claridad de, al final, de si sí o si no. Pero haciendo a un lado esos problemas con los que me he encontrado, algo muy interesante que ha pasado en los últimos años es que ha estado saliendo evidencia de cómo sí puede repercutir, no solamente desde una perspectiva psicológica, sino desde una perspectiva claramente, vaya, que puede correlacionar incluso con efectos neuronales que incluso se pueden cuantificar, que pueden ser palpables mediante estudios de imagen y justo pues hoy quise invitar pues a un experto, a una persona que especialmente se ha interesado en profundizar en el tema y que pues voy a presentarles a todos ustedes. Él es él es el doctor Roberto Montoya y es médico general, egresado de la Universidad Autónoma de Baja California, que justamente tiene una maestría en psicología clínica y de salud, y además ha hecho un diplomado en terapia cognitivo-conductual, tiene ya una experiencia interesante, ha profundizado en este tema al grado de que inclusive nos ha regalado un manual que de hecho en este momento estoy subiendo lo voy a subir en el chat para que puedan tener ustedes acceso directo a este manual si quieren profundizar sobre los temas que vamos a estar discutiendo el día de hoy. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento de que esté aquí conmigo y pues todas las personas que vayan teniendo la inquietud en este momento o más adelante, pues esto va a quedar abierto justo para poder tener vaya, como el, el foco y la claridad al respecto. Entonces, como todo, pues hay que empezar primero con las definiciones y para eso, pues es fundamental tener justo esa claridad de qué es el mal llamado, el mal considerado material audiovisual para adultos y cómo se podría definir pues, su uso como tal problemático y pues qué consecuencias podría tener en, pues, en la salud. Entonces, para eso le pido al doctor que primero lee su saludo pues que nos dé las definiciones operativas para que partamos de ahí y entonces podamos tener más claridad de hacia dónde nos dirigimos. Doctor, adelante, el auditorio es suyo. ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme, por el espacio de poder hablar y compartir de este tema tan interesante. Y bueno, pues el material sexual explícito, propiamente lo podemos catalogar en dos definiciones en cuanto a su enfoque estructural y al enfoque funcional. Cuando hablamos del enfoque estructural, nos referimos a cuál es el contenido de estos tipos de materiales, ¿no? Que finalmente pueden ser materiales de comunicación, que pueden ser por medios impresos, por medios digitales, ya sea videos o fotografías, cuya representación es meramente de actos eróticos y de desnudez y que invitan al espectador a que tengan una vivencia intrusiva, es decir, que se sientan parte de esta experiencia, llamémosle entre comillas, ¿no? Y el enfoque funcional va relacionado a cuál es la función de estos materiales, que básicamente son excitar, gratificar sexualmente y que no haya una justificación estética en la producción del material. ¿Quiénes son las personas que nosotros pudiéramos decir que utilizan ese tipo de productos? Pues básicamente quienes lo buscan,
pero también quienes lo crean, quienes lo modifican, incluso quienes lo intercambian, porque pueden hacer envíos del material, ya sea por correo electrónico, por chats y todo eso, y quienes lo almacenan, no solamente quienes lo intercambian, sino también quienes lo almacenan, ¿no? Finalmente, como usted lo mencionaba, vemos que a lo largo de los años, realmente la pornografía se empezó a estudiar en los años 80. En 1988 surge el primer estudio de todo este material sexual explícito y hemos visto diversas posturas, ¿no? Hay quienes mencionan que tiene efectos benéficos, hay quienes mencionan que no tiene incluso efectos perjudiciales, pero también hay quienes sí mencionan que hay un claro efecto perjudicial para la salud de las personas que lo utilizan. Y tuvieron que pasar 20 años de muchos debates, tanto religiosos como políticos, pero siempre les digo, la ciencia es una gran parte que influye en la sociedad, en el beneficio de la sociedad. Y tuvieron que pasar 20 años de estudios para que finalmente la Organización Mundial de la Salud en el 2018, en su catálogo internacional de enfermedades, que es el CIE-11, ya lo incluye dentro de su definición como un trastorno del comportamiento sexualmente compulsivo. La definición propiamente del trastorno por comportamiento sexual compulsivo es muy largo, tiene un párrafo así de como de 15 renglones, pero yo se los puedo dividir en diversos rengloncitos más breves, ¿no? Son actividades sexuales repetitivas que se vuelven el punto central de la vida de la persona, al grado de descuidar su salud, su cuidado personal y otros intereses como actividades y responsabilidades académicas y laborales, que también para que se considere ya algo que le está considerando que afecta a su salud es que la persona ya tuvo diversos intentos fallidos por reducir este comportamiento compulsivo, pero que no lo ha conseguido y que este comportamiento ha sido al menos por 6 meses o más tiempo y que básicamente cualquier malestar relacionado con un prejuicio moral o social no se incluye dentro de la definición, ¿no? Pero básicamente es eso. Sí, y bueno, a raíz de esto que comenta el doctor, algo que justamente a mí me costó especialmente trabajo es poder tener una estadística clara. Es como si de alguna manera hubiera alguien detrás que quisiera frenar la información Sí. para que sea como más accesible. Y precisamente, curiosamente, a pesar de que se hacen estos estudios y lo hace, pues, en muchas ocasiones gente muy seria, no queda muy claro, pero posiblemente, bueno, creo que lo vamos a ver más adelante ese tema, entonces nada más para dejarlo en el radar de quiénes son los que tienen tal vez mayor riesgo de justo, pues, caer en esta compulsión, ¿no? Pero que siendo muy francos, cuando uno así, a grandes rasgos, lo escucha o lo pregunta, es de hecho muy, muy común. O sea, es un porcentaje especialmente alto de jóvenes, sobre todo varones. Pero además, algo que a mí especialmente me llama la atención y me preocupa es que hoy tenemos una estadística que nos habla que más o menos el 95% de jóvenes que tienen menos de 20 años ya han estado en contacto con ella en algún punto de su vida y es por lo menos un 60% el que lo consume de manera consuetudinaria. Ya el doctor nos dirá, por supuesto, las estadísticas más a colación de esto. De hecho, ahorita vamos a pasar justo al tema de la estadística y también el asunto de que incluso las mujeres hoy menos al menos un 65% de mujeres de menos de 20 años ya han consumido este tipo de material. Y lo más terrible es que incluso la edad de inicio del consumo es de más o menos, bueno, eso lo leí hace como 5 años, quién sabe cómo sea ahora, ahorita el doctor nos corregirá y profundizará, pero más o menos era entre los 11 y los 13 años. Doctor, entonces, hablando de esto, ¿cómo es la estadística? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Y cuál es el tema? O sea, ¿cómo está en este momento teniendo este impacto justo a las edades? Y bueno, pues este concepto interesante que usted menciona, de hecho, en su manual, que es el concepto de la triple A. Sí, claro. De hecho, es difícil poder eh, saber cuál es la estadística específica, en primer lugar, porque muchas personas, aunque sabemos que es algo
muy aceptado. Muy pocas personas aceptan o les da como mucha vergüenza, y esa es una de las cosas que también vamos a abordar en cómo afecta el consumo de este tipo de materiales, ¿no? Pero les comentaba hace ratito que en 1988 se empieza a estudiar todo esto y nos hablaban del por qué hay una tendencia tan alta de consumir este tipo de materiales, ¿no? Y surge esta que se llama Máquina del Triple A, que la escribió un psiquiatra que se apellida Cooper, y nos habla de que son tres palabras que empiezan con la letra anonimato, que se refiere a que puedes consumir estos materiales sin que nadie sepa. Accesibilidad se refiere a que es un bajo costo. Realmente, antes, para poder consumir estos materiales, necesitabas salir de tu casa, presentarte ya sea en un videoclub para poder rentar una película o comprar una revista, y eso te generaba un gasto económico. Pero ahorita está al alcance de un clic, ¿no? Y no necesitas pagar, ya es completamente gratuito, que obviamente también ya hay ciertas cosas como OnlyFans, que es de paga y todo eso, que también tiene sus matices ahí del por qué la gente está pagando este tipo de contenidos, pero a eso se refiere la accesibilidad, ¿no? Que está al alcance de un clic. Y la asequibilidad es que tú te puedes meter y hay cientos de sitios web y hay millones de videos con diversas categorías que permiten que las personas puedan tener esto al alcance de su mano, ¿no? En su propio teléfono móvil. Y de hecho decimos, cualquier persona que tenga un dispositivo móvil con acceso a Internet tiene acceso a este tipo de materiales. Y ya no es tanto como que tú lo busques, sino que hay una industria que paga algoritmos para que te salgan, ¿no? Y hemos tenido contacto con personas que nos dicen, pues es que mis hijos estaban en YouTube Kids y había un banner de publicidad que te enviaba directamente a ese tipo de sitios web, ¿no? O sea, ya están detrás de las personas, no es como que las personas lo busquen. Y finalmente, en los últimos años ya hemos agregado otras 2A, que es la aceptabilidad, es decir, que pues, las personas ya piensan que es normal verlo, ¿no? Y me ha tocado llevar este tema a ciertas audiencias, y pues los papás de los adolescentes me dicen, oye, pero pues es normal, yo también lo veo, o pues lo tienen que ver, de algún lugar tienen que aprender, y esos son como que muchas alarmas rojas, porque realmente pensar que este tipo de materiales son educativos, pues completamente es lo incorrecto, porque la última A que agregamos, pues es la de agresividad, ¿no? Que hay mucha agresividad en este tipo de contenidos que finalmente hacen una falsa expectativa y una falsa idea de cómo se vive la sexualidad en la vida real, ¿no? Entonces, eso es por qué es tan preocupante que se vea. Y bueno, usted mencionaba, ¿no? Incluso en las revisiones que yo hice cuando estaba haciendo mi tesis el año pasado, las bibliografías señalaban esto, que la mayoría de las personas iniciaban entre los 13 años, pero este tema se actualiza constantemente, y en enero de este año ya salió un nuevo reporte que nos habla de que ya las personas están viendo ese tipo de contenidos a partir de los 8 años, ¿no? O sea, a los 8 años vemos niños que creen en Santa Claus, que creen en los Reyes Magos, pero que como ya tienen acceso al Internet y todo, pues están viendo ese tipo de materiales, ¿no? Entonces, también esto tiene mucha relación en a partir de qué edad les estamos dando teléfonos inteligentes. En diciembre del año pasado, en Australia y en Italia ya se está prohibiendo. En Australia el uso de teléfonos, y en Italia el uso de redes sociales. Y en España, en noviembre del año pasado, emitieron un comunicado que te sugiere cómo manejar los teléfonos móviles, las tablets y todo eso para que las personas no se priven de las tecnologías, pero también tener un acceso seguro a este tipo de cosas, ¿no? ¿Y qué otras cosas son importantes en cuanto a estadística? Pues que aquí es debatible, entre el 45 y 55% de las personas dicen que su primer contacto fue intencional y otro no intencional. Esta estadística a mí no me gusta, porque realmente, aunque este tipo de cosas son aceptadas, pues también hay cierto sesgo, porque en muchos países este tipo de materiales son prohibidos y en otros sí están permitidos. Entonces, como que transfiere un poquito la culpa, ¿no? Yo puedo decir, pues es que me lo enseñaron, ¿no? Pero por no aceptar tu propio deseo de querer consumirlo, ¿no? Entonces, pero por ejemplo, uno de los sitios web más importantes de este tipo de materiales todos los años emite como estadísticas para decir
cuántas personas vieron su sitio web, ¿no? Y decía en el 2023, 6 millones de visitas al mes y en promedio 10 minutos se mantenían conectados en su sitio web. Y algo que contrasta bien importante es que en el 2013 este sitio web decía que el 51% de las personas accedían en computadora de escritorio y solamente el 7.2 personas entraban por teléfono móvil. Y esto en el 2023, es decir, 10 años después, cambió rotundamente y es un 92% acceden vía telefónica. Entonces, esto es importante porque nos habla de que necesitamos trabajar con los papás para frenar un poquito o cuidar un poquito el uso de las tecnologías, ¿no? Pero, a ver, doctor, aquí algo que me llama la atención y contrasta muy interesantemente es, por un lado, pues siempre se consideró un tema que independientemente de si se creía o no en alguna entidad o si se tenía alguna fe, pues era tenido como algo pues bajo, vil, algo que incluso precisamente siempre alrededor de él se tenían bromas, se hacían chistes como para ocultarlo, como para taparlo. Eso es algo que siempre me ha llamado la atención. O sea, supuestamente dicen que es bueno, pero curiosamente favorece pues esa dualidad, ¿no? O esa hipocresía de las personas. Además de que, pues, incluso se le dice que es para adultos, ¿no? Pero también otra cosa que me llama la atención es que, pues, países donde, pues, pueden ser notablemente ateos, como es en China, está penadísimo el consumo de este tipo de material, porque, pues, claramente ellos tienen una noción, un discernimiento del impacto tan negativo que puede tener. Y también mencionó algo que es muy trascendente, que inclusive hay estudios al respecto, porque aproximadamente un 80% de ese tipo de contenido tiene algo de violencia o Así de, o de temas que son relacionados con la sumisión o con el uso de la persona como un objeto. Y justo yo hace unas semanas compartí un artículo que demostraba cómo aquellos que entraban o que iniciaban su consumo a una edad temprana tenían muchos más problemas de violencia pues en la relación de pareja, ¿no? Y, o sea, precisamente por otro, y aquí es donde hago la conexión final con una cosa que usted mencionó, que es el tema de que hay papás que en su ignorancia dicen que esto es una manera de educación, cuando, pues para empezar, por definición, este tipo de contenido audiovisual es fantástico, ¿no? O sea, está lleno de, pues sí, de cosas que no son realizables en una vida real. Entonces, que también están generando precisamente muchos problemas que, pues supongo que esto ya con esto podríamos pasar al siguiente punto, que es el impacto en el desarrollo psicosexual y está causando muchos problemas justo a la hora de tener primero esa construcción de la personalidad, ese desarrollo de la autoestima, bueno, del autoconcepto, porque pues, se compara, ¿no? Y entonces tratan de imitar lo que ven, porque ese es el gran problema. Y no solamente pasa con este contenido para adultos, o sea, sucede incluso con cosas como películas de zombies o, ¿no? De verdad, gente que se intenta conectar con eso y trata de imitar. Digo, o sea, la mejor evidencia es las personas que se van disfrazados a ver una película, ¿no? O sea, de Ajá. alguna manera tratan de imitar, de conectar, todos los que, pues, eso son fanáticos de X o Y personaje, ¿no? Que se visten como X o Y personaje, aunque no sea explícito su contenido, ¿no? Que si Taylor Swift o que si Shakira o hace muchos años, cuando yo era niño, Faye, o sea, de verdad, ese impacto. Entonces, háblenos de eso, de qué manera puede afectar el desarrollo psicosexual de la persona, eh, incluyendo el tema de la autoestima, de la interrelación, y sobre todo con algo que mencionó, que únicamente se meten unos minutos, y sobre todo porque a pesar de todo, y aunque digan que es normal, que no pasa nada, siempre lo hacen en lo oscurito. ¿Por qué? A ver, o sea, digo, ese tipo de tema. Cuando uno hace algo normal, pues lo hace a la plena luz del día, ¿no? No se Ah, esconden. y claramente, o sea, incluso las personas que dicen que les vale gorro, pues se esconden, ¿no? Y es, a ver, ¿por qué entonces pasa este tipo de situaciones? ¿Por qué lo necesitan, no? Digo, cuando es algo que es completamente natural, digo, vaya,
lo que en sí el acto de la procreación o el coito es algo que está intrínseco en nosotros y que despierta en cuanto viene ahora sí que la marea de hormonas. ¿Por qué esa necesidad incluso de consumirlo para poder tener un desempeño? Y un tema que también es controversial que me gustaría que comentara, el asunto de influye o no en la eyaculación precoz y en otros temas relacionados con justamente pues ¿cómo podemos decir? El desempeño Desempeño. de Ajá. sexualidad. Sí, bueno, Adelante. antes de avanzar en esto, sí me gustaría como aclarar un punto importante que estoy tratando como de compartirle a las personas cuando hablo de este tema, que se cree que es ficción realmente. No, yo no le llamaría ficción en primer lugar, porque cuando uno habla de, por ejemplo, vemos las películas de acción, la sangre es falsa, los golpes son falsos, pero en este tipo de contenidos, cada golpe, cada acto, en la eyaculación y todos esos golpes son reales, entonces no es ficción. Sí, realmente no es algo que se pueda imitar en una relación sexual, pero el contenido producido no es una ficción, es realmente, son contenidos muy reales, ¿no? No son, yo no les podría llamar actores, ¿no? Ni actrices, ellas se denominan actores y actrices, pero en realidad no están fingiendo, o sea, son cosas que ellos viven en la realidad, cada golpe, cada acto sexual, ¿no? Nunca Pero lo había bueno, pensado, pero aquí cómo impacta. Bueno, no vamos a ahondar tanto en los conceptos de sexualidad humana porque nos extenderíamos no. mucho, pero realmente pues uno de los componentes de la sexualidad humana es el erotismo. ¿Qué es el erotismo? El erotismo es esta capacidad de experimentar placer, y esto va más allá de cumplir ciertas fantasías, es aceptar propiamente como nuestro placer propiamente, ¿no? Cada persona experimenta diversos placeres con diversos estímulos, y en la medida en la que aceptemos estos placeres y estas experiencias físicas, es una manera en la que estamos experimentando sanamente nuestro erotismo. Entonces, retomando aquí esta parte de que en la adolescencia pues hay ciertos cambios, ¿no? Fisiológicos, la imagen corporal, esta parte de sentido de pertenencia que usted decía, ¿no? De que trato de imitar cierto grupo o así, ¿no? Esa parte de la orientación y todas esas partes van surgiendo durante la adolescencia. ¿Y qué pasa? Que hay una desvinculación natural con nuestro crecimiento, ¿no? Porque durante la infancia nuestro aprendizaje es mediante modelaje. ¿Quiénes son nuestras primeras personas de quien aprendemos? Pues nuestros padres, madres, tutores. Ellos nos enseñan mediante el modelaje, pero conforme vamos creciendo en la adolescencia, nuestro foco cambia y ya no solamente son nuestros padres. Por eso se cree que hay cierta rebeldía, o que, ay, es que mi hijo era bien apegado a mí y ahora ya no, y ya no quiere estar conmigo, ya le da pena que yo salga con él, y así, ¿no? Porque en la adolescencia hay una desvinculación de este vínculo, ¿no? Realmente que los padres eran nuestra figura a seguir. En la adolescencia esto ya no es así. Entonces, aunado a todos estos cambios sexuales y a todo esto, los adolescentes, al no tener en quién resolver estas dudas, ellos van a buscar, ya sea con sus compañeros de clase o ya sea mediante el contenido en internet que ven y todo esto. Entonces, esa es una de las razones del por qué para ellos es importante el buscar. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, en el cerebro tenemos algo que se llama circuito de recompensas, que básicamente, para explicarlo simple, es una carretera por donde pasan todos los estímulos que vemos. Y hay algo bien importante que nosotros hablamos desde la psicología. Decimos que cualquier cosa que nos genere placer tiene un alto potencial de generarnos una adicción. Y no es una novedad que antes hablábamos solamente de drogas intravenosas o de drogas que se fumaban o que se inhalaban o que se inyectaban, sino que ahora ya también sabemos que hay cierto tipo de conductas adictivas propiamente. Entonces, ¿cómo cuál es? Por ejemplo, adicción a las compras, hay también ya un diagnóstico de adicción al trabajo, hay adicción a la comida y todo eso, ¿no? Entonces, como decíamos, cualquier experiencia o comportamiento que te genere placer tiene un potencial de ser adictivo. ¿Qué pasa con estas rutas que decíamos que hay en el cerebro? Bueno, se liberan ciertas hormonas, pero la hormona principal es la hormona llamada dopamina, que es la hormona del placer.
Estudios de resonancia magnética han demostrado que las personas que utilizan este tipo de materiales tienen una liberación similar de dopamina a una persona que consume cocaína, imagínense. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las puertas de entrada de la dopamina al cerebro están llenas de tal manera que cada vez necesitan un mayor estímulo y por eso vamos viendo la escalada de consumo, ¿no? Ahorita ya hablamos de algo que las personas pueden tener 10 o 15 pestañitas abiertas y ven la escena específica que les genera más placer y se saltan a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. ¿Por qué? Porque eso ya no les genera el suficiente placer. Y usted mencionaba, ¿no? Que sí puede haber eyaculación precoz, pero también puede haber anorgasmia, incluso puede haber impotencia sexual. ¿Por qué? Porque al experimentar una relación sexual que no es como lo que ellos están viendo en un video o en una fotografía, pues ya no les genera el placer suficiente, ¿no? Pero Eso, además de esto, perdón la interrupción, pero sí. no sé si haya ya, porque justo yo también traté de buscar cuando revisé el tema estas estadísticas, pero muchos trataban como, es como si trataran de taparlo, pero ya hay algún estudio que pueda hacer esa correlación, sobre todo con estos temas de disfunción, y lo pregunto porque no es nada raro encontrar incluso chavos, o sea, de verdad, gente que tiene 10, 20 años menos que yo, que ya anda con ese problema de que tiene impotencia y claramente no es de origen vascular, o justo ese tema de que ya no puede llegar a la excitación o todas o cosas así. Sí, se necesita integrar todavía un poquito más el Mm. abordaje, eh, pues ahora sí que como con diferentes especialidades, ¿no? Porque este tipo de diagnósticos, el uso problemático de estos materiales, nos lo aborda desde la perspectiva de psicología. Pero cuando ya vemos este tipo de alteraciones fisiológicas, entonces ya tendríamos que ver cómo entra en la parte de psiquiatría incluso, o quizá urología. Entonces, realmente no hay mucha evidencia, en primer lugar, porque el diagnóstico tiene poquito, ¿no? Desde el 2018. Y de hecho, no hay tanta difusión de esto. Entonces, apenas se está trabajando, pero es parte nada más de la psicología. Psiquiatría tiene un libro en el cual se incluyen todos los diagnósticos y el uso problemático de estos materiales no se encuentra aún en este tipo de cosas, lo cual no es sorpresa, ¿no? Han quitado otro tipo de diagnósticos que evidentemente van relacionados a algún tipo de trastornos, pero los quitan, entonces, pues no es una novedad, ¿no? Que no haya este tipo de evidencia todavía, pero pues lo podemos ver y esa es una perspectiva que dan las neurociencias, porque el diagnóstico ahorita nos lo dicen como que es un problema del control de impulsos, ¿no? Es una persona que tiene problemas para controlar su toma de decisiones, pero el detalle aquí es que cuando nosotros lo abordamos desde la perspectiva de adicciones, conductas adictivas, todas las conductas adictivas van a tener un daño en el área cerebral, en un área cerebral que se llama corteza prefrontal, que es la que nos ayuda al control de impulso, la toma de decisiones, el juicio, la memoria y todo eso. Entonces, una persona que tiene conductas adictivas o que tiene una adicción tiene pérdida del control de impulsos. Entonces, aquí hay una discrepancia en cuanto a decir que es un problema propiamente del control de impulsos a que la perspectiva de las neurociencias dicen, ok, pues sí, pero es un problema de adicción, el cual pudiera también desencadenar una pérdida del control de impulsos. Entonces, todavía no se han puesto de acuerdo en cuanto a qué fue primero, pero pues podemos seguir trabajando en esto y obviamente al hacer estudios de resonancia magnética nos damos cuenta del por qué el cerebro del adolescente es más susceptible a estos cambios, porque la corteza prefrontal madura o termina de madurar hasta los 21 años. No es sorpresa del por qué, por ejemplo, en Estados Unidos es la edad en la que se les considera mayores de edad, ¿no? Siendo que en otros países se les considera hasta los 18. ¿Por qué? Porque todavía a los 18, 19, 20 incluso tienen estas tendencias a la impulsividad
¿no? Y también otros daños cerebrales que pueden estar relacionados con la agresividad, incluso con la dificultad para dormir, deseo de consumo, mayor imaginación, mayores fantasías difíciles de alcanzar o de cumplir. Pues ya lo decíamos, ¿no? Son personas que no se pueden concentrar, que lidian menor con el estrés porque ya buscan este tipo de materiales para poder como controlar sus estados emocionales, ¿no? Me siento triste, pues voy al sitio web. Me siento alegre, pues lo celebro, voy al sitio web. Incluso me ha tocado platicar con personas que decían, no, pues yo consumía este tipo de materiales cuando me peleaba con mi novia o cuando me peleaba con mi papá, y cuando todo estaba bien, yo buscaba excusas específicas para poder pelearme con mi novia o pelearme con mis papás y ya tener yo una justificación interna para poder consumir, ¿no? Entonces esto te habla de que pues realmente son cosas muy similares a una conducta adictiva, ¿no? Pero como tal no existe ese término ahorita. Pues vaya que es un problema y digo, es muy notable que hay consecuencias, por más que quieran hacerle al cuento, pero pues ya casi cerrando, no sin antes invitar a quienes están viendo este video, esta transmisión, a pues darle clic al link donde van a ver no solamente todo pues este trabajo muy intenso que hizo el doctor para su maestría, sino pues también ahí pueden encontrar sus redes sociales para que pues igual puedan encontrar asesoría con él. Y finalmente, doctor Montoya, ¿qué sugeriría usted que se podría emplear o qué herramientas podría tener una persona para detectar que está teniendo justo pues un comportamiento compulsivo o problemático? Y, y, pues cuál sería el camino a seguir para los papás. Bueno, ahora hay que aclarar papás y mamás para que no haya confusiones. Mamás y papás, o quien sea que de una forma esté vinculado con una persona que haya detectado que tenga este riesgo, y pues cómo eso, trabajar, cuál sería el primer camino, el primer paso para pues evitar este riesgo de caer en algo tan peligroso. Bueno, en primer lugar, mencionarles algo. Yo siempre voy a hacer referencia mucho a la ciencia, ¿verdad? Sé que muchos a lo mejor no están relacionados con el área de la salud ni nada de eso, pero a mí me encanta siempre citar la ciencia porque esa es nuestra base, ¿no? Y en los años 50, unos investigadores que se apellidaban Level y Clark, establecieron unos niveles de prevención para cualquier enfermedad que exista, ¿no? Y esto lo aterrizamos a este tema y se construye un semáforo de riesgo. Nos establecen ellos tres niveles, ¿no? El nivel de prevención, el nivel de atención y el ya de atención, de intervención propiamente, ¿no? En el primer nivel de prevención, pues aquí sería básicamente identificar cuando una persona ya tuvo contacto, ¿no? Aquí partimos de la idea de que estos materiales ya están en el hogar desde el momento en el que tú le das un teléfono inteligente con acceso a sitio web. Desde ese momento ya tenemos que mencionarles a los hijos, ¿no? Si tú ves un contenido, un video, una imagen, menciónamelo. Y aquí es trabajar en la comunicación propiamente, ¿no? Porque solemos como sobre reaccionar y queremos como darles órdenes muy imperativas a los niños, y eso pues rompe la comunicación, ¿no? Rompe esta barrera. Pero ¿cómo podemos identificarlo? Bueno, pues primero identificar que las personas, ya sea que o por accidente o por propia curiosidad lo buscaron, y es un consumo esporádico, no compulsivo, y que al final sí les genera cierto desagrado, pero es ineludible que también les genere cierto placer o excitación fisiológica. Entonces, este tipo de contenidos o este tipo de señales solamente las vamos a detectar si la persona nos lo dice, no lo vamos a poder captar si la persona no nos lo dice, ¿no? Entonces, hay una mnemotecnia que se llama, permítanme un poquito porque se me movió aquí la diapositiva, se llama Créelo, ahorita se las desgloso. Ahí se me perdió, ¿eh? Pero un poquito. Bueno, mientras la busco, les voy a mencionar hay ciertos recursos que nos permiten hablar con ciertos
de estos temas, ¿no? Hay un libro que se llama Lo veo, no lo veo, que esto tiene cierta tendencia como de religión, pero si les llama la atención, lo pueden buscar. Es un grupo que se llama Ya Basta. El libro se llama Lo veo, no lo veo. Y también hay otro que lo escribió Ana Salina, que se llama El porno no mola. Es un libro español y este no tiene ningún contenido religioso. Y pues esto nos habla de cómo poder hablar, ¿no? La mnemotecnia es para, que sería para, es la primera palabra, detén la conducta y deja de verlo. Ayuda, es decir, pide ayuda a un adulto o a alguien de confianza a quien puedas contarle lo que viste. Respira, tómate un momento para poder analizar lo que está pasando y sigue adelante puedes seguir utilizando tu teléfono, pero ya con ciertos cuidados, ¿no? Siempre les decimos, nos preguntan los papás, oye, ¿de qué sirve? ¿Sirve o no sirve poner un bloqueo parental o no? Y algo que decimos siempre es como, puede servir el bloqueo parental, pero solamente lo reduce el riesgo de contacto con estos materiales el 50%, porque sabemos que también te lo pueden mandar por mensajes o te pueden enviar un video directamente. Entonces, aunque haya bloqueos de pantalla que no te dejen acceder al sitio web, pues definitivamente en la escuela alguien más con otro teléfono se lo puede mostrar a los niños, ¿no? Entonces, básicamente es eso, ¿no? El reportarlo, el decirlo y el hacer una pausa, ¿no? Ahora, ¿cómo ya podemos notar que la persona sí tiene propiamente un problema, que ya sería en el segundo nivel? Bueno, la persona ya tiene estas tendencias a aislarse, empieza a tener un bajo rendimiento académico o un bajo rendimiento laboral, ya la persona tiene ciertos comportamientos violentos, la persona empieza a saber que hay pues es básicamente como con cualquier otro tipo de conducta adictiva, ¿no? La persona ya se empieza a centrar mucho en eso. Y aquí pues es básicamente como buscar, ¿no? Porque puede ser que realmente la persona no esté teniendo contacto con este tipo de materiales, pero que sí sea propiamente el uso de redes sociales, o que tenga un problema de depresión, o que tenga un problema de ansiedad, o que tenga un problema de trastorno de la conducta alimenticia, entre muchas otras cosas, ¿no? Y ya finalmente, ¿cuándo lo vamos a ver que es un uso problemático? Ahí sí, cuando ya hay un control, una pérdida del control de sus impulsos, que la persona ya busca de manera intencionada aislarse, que miente y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que las personas que lo ven como una manera de regular sus emociones, ¿no? Lo que mencionábamos hace ratito. Y bueno, ¿qué hacer aquí? Pues ahí sí ya es pedir ayuda directamente. Y por eso ahorita el trabajo en lo que me estoy enfocando es en capacitar no solamente a papás, sino también a profesionales del área de la salud para que puedan abordar este tipo de problemas, porque ya incluso en el 2018, cuando sale la definición, otros autores, Krause y Sweetney, hicieron un estudio de caso en el cual diseñaron un algoritmo de abordaje para poder tratar este tipo de casos en la consulta de psicología. Incluso los canalizaron a psiquiatría para ver si les daban algún tipo de medicamentos, y ninguno de ellos lo requirió porque no tenían ningún otro tipo de enfermedad acompañante, ¿no? Pero si vemos que ya hay un trastorno de la conducta alimenticia, si vemos que ya hay una ansiedad, una depresión o cualquier otro problema ya de psiquiatría, pues ahí sí tendríamos que iniciar algún fármaco, ¿no? No, pues súper bien, un tema sin duda alguna muy extenso que tiene mucho, mucho de dónde, ahora sí que tela de dónde cortar, y pues la verdad es que ha sido muy enriquecedor. Muchas gracias pues por el espacio, y pues doctor, una última invitación ya concluyendo sobre el tema, eh, pues cuál sería su consejo, ¿no? Respecto a realmente si vale o no la pena intentarlo, y sobre todo pues, en términos de una interrelación, de una relación sana de pareja. ¿Qué nos diría? Bueno, aquí es otro dilema, ¿no? Porque si nos dicen, por ejemplo, la fidelidad y la infidelidad lo determina cada persona, y con su propia pareja lo determinan al momento de establecer ciertos límites. Pero pues ya hablamos propiamente de que este tipo de materiales de primera instancia, tú estás utilizando tu placer
lo estás utilizando a otra persona para que te dé placer, independientemente de que no sea tu pareja, ¿no? Entonces, en ese sentido, habría que preguntarle a tu pareja si tu pareja está de acuerdo en que lo hagas o no, pero más allá de eso, pues es una decisión ya un tanto personal en cuanto a que pues realmente estamos viendo que no hay ningún estudio científico, a pesar de los sesgos que hay en cuanto a los estudios de que genera problemas para la salud, no hay ningún estudio científico que demuestre que tiene efectos beneficiosos, ¿no? En algunos años se mencionaba que pudiera ser quizá una herramienta de auxilio para tratar algunos trastornos sexuales y todo, pero la evidencia es clara y hay un diagnóstico de que pues realmente sí te genera problemas tanto para ti a nivel de autoestima, a nivel personal, a nivel de salud física, a nivel de salud sexual, a nivel de tu salud mental. Entonces creo que aquí ya sería más una decisión personal y ya trascenderlo a la parte más importante que es la fidelidad, porque ahorita que ya andan con estas partes de que cada persona puede decidir que la poligamia y que ya hay personas que pueden hacer intercambio de parejas entre ellos, que por decisión propia y todo eso, pues aquí realmente este tipo de materiales desvinculan el acto sexual de todo afecto, ¿no? Ya es básicamente es un objeto a la otra persona. Entonces, aquí yo creo que es trascender esta parte de lo que nos diferencia de los animales, que es el control de nuestros impulsos, ¿no? A tal grado de que pues ya dicen que como que la vida solo es una y déjate llevar por tus placeres y pues realmente no, porque los animales sí se guían por sus placeres, por su instinto, pero lo que nos hace diferentes a los animales es esta parte del cerebro que les mencionaba, la corteza prefrontal, la que nos ayuda a tomar decisiones conscientes, con un juicio, y que ya decidas tú o no hacerlo, dependiendo de si impacta o no en tu salud personal y en tu vida diaria, pues eso nos habla de que estamos trascendiendo como seres humanos, no estamos dando un paso hacia atrás, ¿no? Entonces, eso sería mi reflexión respecto a eso. Sí, ¿no? Y también, pues poner en el radar que preguntarse quiénes son los que desarrollan o producen este tipo de contenido. O sea, hay que fijarse, no son, de hecho, personas justamente ejemplares, virtuosas o que aporten cosas útiles a la sociedad, ¿no? De hecho, la inmensa mayoría están inmiscuidos en cosas bastante problemáticas, muy Sí, duras. Y yo lo sé porque donde estuve yo hace obviamente ya muchos años estudiando cuando estudié la primaria y secundaria, pues un día salió justo el tema de un grupito que intentó, o sea, un grupito de ahí, que eran todos pues, niños que tenían la vida resuelta, y se les ocurrió que por qué no se iban a empezar al negocio, a dedicar al negocio, y entonces, pues cuando lo intentaron, de inmediato les llovieron amenazas y justo de personas de muy, muy mal haber, o sea, gente de verdad totalmente desconectada de lo que es el valor, la dignidad, la belleza humana. Y pues de verdad, o sea, hay que planteárselo con mucho más frialdad, con mucho más objetividad pues darte cuenta de lo que realmente está sucediendo ahí. Y como bien dice el doctor, y como yo también he confirmado, es tratar pues a las personas como viles objetos, ¿no? Y para un placer muchas veces egoísta, y además hay cada vez más evidencia de personas que previamente eran, ¿cómo decirlo?, consumidoras consuetudinarias, que te lo dicen, o sea, esto afecta a tu vida muchas veces de una forma irremediable, o por lo menos con bastantes dificultades para poder después entablar relaciones interpersonales, y claramente pues mata lo más grandioso que tenemos los seres humanos también, que es el amor, ¿no? Y esa capacidad de conectar. Pues muchas gracias, doctor. muchas Pues gracias. espero que esto sea una de varias. Por supuesto que poco a poco habrá que ir dando a conocer a las personas el tema, y ya verá que el tiempo rendirá los frutos. Pues les dejo también aquí nuevamente, les recapitulo que está ya el link para que puedan ustedes acceder al manual, y en ese mismo link pueden encontrar, de hecho, los datos pues de contacto del doctor, bueno, no de contacto, sino sus redes sociales, perdón, y pues nada, nos vemos en la próxima, y no olviden compartir,
Dejen sus comentarios que son valiosos, por supuesto, y pues alguna pregunta que tal vez abra el foro para futuras discusiones. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias, nos vemos.